Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 14 de enero, día jueves. Vamos a trabajar los ejercicios del examen. En particular vamos a hacer el 4, que es lo que nos falta ver, el tema de intervalos de crecimiento y de decrecimiento, puntos de inflexiones y varios. De partida, toda esta parte se basa en el estudio de cómo se comportan las derivadas. Esto está dado porque las derivadas tiene la particularidad que cuando la función es continua y suave, en los puntos de máximo y de mínimo, el valor de la derivada es cero. Estos puntos, cuando la derivada vale cero, se le conocen como puntos críticos. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte. Disculpen, está mi hija un poco jugando aquel lado. Entonces, como decía, puntos críticos. Esos son los puntos críticos y en base a esto vamos a analizarlo. Nuestro primer objetivo va a ser ver cuándo la derivada es positiva y la derivada es negativa, porque cuando la derivada es positiva, la función va hacia arriba, y cuando la derivada es negativa, la función va hacia abajo. O sea, si es positivo, tenemos que asociarlo inmediatamente con que la derivada es, o sea, que la función es creciente, y cuando es negativo, tenemos que asociarlo a que la función es decreciente. Por lo tanto, esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento que tenemos que averiguar. En particular, la función que vamos a analizar es la de exponencial de e elevado a menos 2x de coseno de x. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es cuál es la derivada de esta función. Entonces, f de x es igual a e elevado a menos 2x por coseno de x. Entonces, su derivada va a ser a través de la regla de producto. En este primer caso, esta sería la primera función y esta es la segunda. Así que sería la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo que es coseno. La derivada de coseno, ¿cuánto vale? Sebastián Franco. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Sebastián Franco, ¿están por ahí? Bueno, la derivada de coseno es menos seno. Ordenando un poquito esto, sacamos el factor común menos esto. Acá nos quedaría el menos 2, porque la derivada de menos 2x es menos 2. Coseno de x menos seno de x. O sea, finalmente sería esto. 2 coseno de x más seno de x. Así, tendríamos que revisar cuando esto es cero. Una de las cosas buenas, toda esta parte de acá nunca va a ser cero. O sea, no existe ningún número que al elevarse a e elevado a este número de cero. Por lo tanto, nuestro estudio se va a basar en realidad puntos críticos, cuando 2 coseno de x más seno de x es igual a 0. Cuando ocurra esto, o sea, tenemos que encontrar para qué valores de x esta situación ocurre. Y aquí hay varias formas de hacerla. La más sencilla, utilizando la identidad fundamental de la trigonometría. Recordemos que la identidad fundamental dice que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, si despejamos el coseno del seno, en este caso voy a despejar el coseno, coseno de x es igual a raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de x. Así, esto nos quedaría 2 raíz de 1 menos seno al cuadrado de x más seno de x, que es esto es igual a 0. Y despejamos un poco, nos quedaría que seno de x es igual a menos 2 raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Elevamos al cuadrado.
nos quedaría que seno al cuadrado de x es igual a 4 por 1 menos seno al cuadrado. O sea, quedaría que 4 es igual a 2, bueno, perdón, esto es 4. Entonces son 4 negativo y pasa al otro lado positivo, entonces serían 5 seno al cuadrado de x. O sea, seno al cuadrado de x es igual a 4 quintos, aplicamos raíz. Seno al cuadrado, bueno, perdón, ya apliqué raíz y que se va al cuadrado. Sería la raíz de esto, sería 2 partido raíz de 5. Ahora, ¿qué valor de x nos da esto? Para esto hay que ocupar la función arco tangente, o sea, arco coseno. Sería, ¿dónde está trigonometría? Este es seno a la menos 1 de 2. Ah, perdón, hay que colocarlo ya. Entonces primero coloco 2 dividido raíz. No, tampoco. Ay, esta calculadora mejor. Ocupar Wolfram Alpha. Entonces arc sin de 2 dividido raíz de 5. Cuyo valor es S. Ah, esto está en radianes, esto está en grados, entonces sería 63,43 grados, más o menos. Y con esto vamos a tener la solución de los puntos críticos. O sea, cada vez que se evalúan esto de acá vale 0, su derivada. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se comporta esta cosa. Aparte, como tenemos la ayuda del GeoGebra, o en realidad cualquier graficador, para tener una idea más clara puede graficarlo. Y la gráfica es más o menos así. El tiempo es todo esto de acá. O sea, siempre va a ser la misma abertura, pero pasando al lado positivo, la oscilación se hace más pequeña, pero la oscilación existe. Acá se va por aquí y después pasa hacia allá. O sea, es la misma imagen que está para el lado negativo. Es esto mismo, pero mucho más pequeño. O sea, estos son los tiempos. Que es el valor que está acá, el 60, pero pasado en grados. Y la variación que es de 180, o sea, cada vez que se toma esos dos valores. No sé si se entendió la idea o van perdidos. Porque todavía no hemos terminado el ejercicio, sino que simplemente pillamos los puntos críticos. El seno de X, ¿por qué la calculadora tuvo que calcularlo con el arco seno? Porque Bueno, la idea es despejar la X.
Entonces, para sacar el seno, la función inversa del seno es el arcoseno. Ah, ok. Lo mismo pasa, bueno, en realidad con cualquier función trigonométrica. Si usted tiene una función, por ejemplo, tangente, y quiere sacar la tangente, ocupa arco tangente. ¿Vamos bien? Sí, bueno, ahora sí. Yo al menos. Perfecto. Entonces, la idea es trabajar entonces con esto, la tabla, cómo se comporta. El problema que tenemos es que esta función es oscilatoria. Varía entre uno y otro. Por lo tanto, la tabla es infinita. Entonces no es tan sencilla de ver cómo se comporta en realidad. Pero vamos a ver. Bueno, como ya les dije, esta parte de acá siempre es positiva, no hay ningún tipo de problema. Lo que nos falta ver es cómo se comporta esto, sabiendo que esto es negativo. Entonces, el -1, este es de la constante que está acá. Entonces nos quedaría el... ¿Cómo con la palabra? Hay que dejarlo así. Hay que escribirlo todo como un término más. 2 coseno de x más seno de x. Entonces aquí va a ser 0 en 63,43. Y después va a ser 0 con 180 más. Esto 63,43 más 180. 243. Y menos 180. 116. Esto es para ver un ciclo nomás, cómo se comporta, cómo va subiendo y bajando. Entonces, el -1 es negativo. Y acá vamos a tener que ir evaluando. Nosotros sabemos que es 0 acá, que es 0 acá y que es 0 acá. Entonces, un valor menos sería menos 116, sería menos 120. Sería 2 por coseno de menos 120 más seno de menos 120 y nos da un número negativo. Entre menos 116 y 63,43 está, por ejemplo, el 0. Sería 2 por coseno de 0 más seno de 0. Eso da un número positivo. Tanto aquí. Y entre 63 y 243 está, por ejemplo, el 100. Entonces, 2 por coseno de 100 más seno de 100. Y también da un número positivo. ¿Copié bien o no? Entonces está bien. Sacar la función es creciente, 0, decreciente, 0, decreciente, y para mayor de 243, por ejemplo 300,
2 por coseno de 300 más seno de 300 y da también positivo. Perdón, estoy totalmente... Tengo que colocar primero esto. Esto es positivo, negativo, negativo, negativo. Entonces la función es creciente, decreciente, decreciente y decreciente. Esto en el... Bueno, para este lado no se puede ver mucho. No, ni se ve la separación. Está tan apegado al eje que no se puede ver casi. Bueno, vamos a tener que hacerle caso nomás a lo que aparece. Pero esto de acá sería 1 pi es 3,14. Pi, sí, son 180. 180. Será 90. En fin. Esta sería la tabla bajo estos criterios. Quedó bastante fea, pero es lo que hay. Me va mejor otra. A ver. Se le cae el certamen. Trabajen ustedes el 2 del certamen. Y aquí a la x menos 4 a la cuarta. Ese. Bueno, la verdad a mí me dio una raíz cuadrada. ¿Cómo le dio una raíz cuadrada? Si los oponentes son 0, 4 y 3. Franco, ¿cómo les va a usted? Y la derivada aquí sería baja el 4, queda un 3 por x más 3 al cubo, y acá este se mantiene,
Y este baja al 3. Quedaría x más 3 al cuadrado. Porque la derivada de x menos 4 es 1. La derivada de x más 3 es 1. Y al factorizar, la máxima potencia de x más 4 vino aquí, perdón. Quedan 4. Me quedaría x menos 4 elevado a 3 y x más 3 elevado a 2. Tanto del primer término simplemente nos queda el 4 y un x más 3. Y del segundo término nos quedaría un 3 y un x menos 4. Y acá sería 4x más 12 menos 3x más 12. Sí. ¿Por qué es menos? Es más. Entonces ese con ese se va y queda el 7x que aparece acá. Así que está correcto. Y para ver cuándo es 0 sería en 0, en 4 y en menos 3. Entonces ahora al hacer la tabla de partida, hay algo que tenemos que despejar al tiro. El x más 3 al cuadrado siempre va a ser positivo y va a ser 0 solamente en el punto menos 3. El x menos 4 al cubo, como es de índice impar, puede ser positivo o negativo. Para mayor que 4 es positivo y para menor que 4 es negativo. Y el x para mayor que 0 es positivo y menor que 0 es negativo. Por lo tanto, vemos cómo se comporta. Acá es positivo, 0, positivo. Acá es 0, negativo, 0, positivo. O sea, es creciente, 0, creciente, decreciente y creciente. Entonces acá menos 3 hay un punto de inflexión. Por lo tanto, la función, su intervalo de cóncavo hacia arriba, perdón, de crecimiento, concavidad todavía no lo hemos visto, es desde menos infinito hasta el 0, unido desde el 4 hasta el más infinito. El punto 4 y el punto 0 no se toman porque es un punto, o sea, en los intervalos de crecimiento da lo mismo. Porque un punto no crece ni crece, simplemente un punto fijo. Y de decrecimiento es del intervalo del 0 hasta el 4. Entonces, esos serían los dos primeros resultados. Y nos faltaría hacer la segunda derivada para encontrar cuáles son sus intervalos de concavidades. Recordemos que la concavidad se basa en la segunda derivada. Copien por mientras, si lo están copiando ahí, hay que calcular la derivada de la derivada, o sea, faltaría calcular la derivada de esto de acá. Ahí está el resultado final.
Franco, Sebastián, dudas, consultas.